Hola, soy Mario Maxila. Vamos a ver ahora los equipos eléctricos que ingresan a un área clasificada. Y voy a ser muy específico en los equipos, en este caso, para clase 1, división 1 y 2, o clase 1, zona 0, 1 y 2. Es decir, para gases y vapores. Lo vamos a hacer específicamente para eso. Entonces haremos otro video para la parte de polvos, la parte de fibras. Bien, entonces en el canal ya hemos visto videos de introducción a áreas clasificadas acorde con la IEC 679-10-1 para gases y vapores, también la NFPA 497 para gases y vapores también la enfocamos. Y ahora vamos a ver los equipos que ingresan. Es decir, vamos a ver no las instalaciones eléctricas que debe tener el área clasificada como tal, cuando vamos a tocar algunos aspectos, sino los equipos que van a ingresar al área. Es decir, hay un contratista o un trabajador que va con un equipo determinado, pues vamos a ver si ese equipo puede ingresar o no a esa área clasificada, dependiendo, eh, digamos, la certificación que tenga ese equipo. Bien, entonces los equipos, para eso pues simplemente vamos a tener equipos como este, que traen pues una etiqueta, no como este es de ácido sulfúrico, el anterior era de 4 gases, usan mucho en espacios confinados. Tenemos también una bomba de muestreo que presenta también digamos, las características de equipos que pueden entrar a áreas clasificadas. Pero hay unas limitaciones cuando entran esas áreas clasificadas y es lo que vamos a tratar de ver. Pues ahí en el esquema simplemente estamos viendo los equipos que les acabo de mostrar. Las etiquetas en su momento las vamos a ampliar, las vamos a ver pues grande para que las podamos visualizar bien. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Estamos en un área clasificada y va a entrar alguien con un equipo. Entonces, hay equipos que son para zona 1, hay equipos que son para zona 2, hay equipos que son para zona 0. Entonces, tenemos que diferenciar eso. Si estamos en una zona 0 y alguien pretende entrar con un equipo para zona 1 o 2, pues no lo podemos autorizar. Nuestro permiso de trabajo no puede autorizar ese ingreso con ese equipo. Bien, entonces veamos algunos aspectos importantes para ponernos en contexto. Entonces tenemos la clase, ya la habíamos visto, la clase 1 es para gases y vapores, la clase 2 para polvos, la clase 3 para fibras. Entonces acá tenemos la clase 1, aquí estamos hablando, de aquí para arriba, vapores, esta parte. Aquí la clase 2, pues aquí toda esta parte es de polvos. Aquí para fibras. Inicialmente voy a mostrar pues todo, pero me voy a enfocar para gases y vapores. Entonces los grupos de la clase 1, entonces ya los habíamos visto, de acuerdo con la NEC era A, B, C y D. La IS son 2C, 2B y 2A. La 2C nos va a reunir porque es A y B, acetileno, hidrógeno, etileno y etileno. O sea, la sustancia representativa del grupo A, del 2C, es el acetileno.
O sea, para el grupo A, acetileno, para el grupo B, hidrógeno, para el grupo 2C, acetileno e hidrógeno, ¿cierto? Para el grupo C o grupo 2B, etileno, etilenglicol y pues similares. Para el grupo D o grupo 2A, propano, gasolina, acetona, etanol, benceno, butano, etanol, etano y sustancias similares. En la norma NFPA 497 que les mostré en el respectivo video, ahí podían ver tablas donde aparecen todas las sustancias, donde aparecen los grupos, donde aparecen las energías mínimas de ignición, corriente mínima de ignición, los límites de inflamabilidad, en fin, el mes. En el 2, en el grupo 2, entonces teníamos que, la clase 2, perdón, la clase 2 teníamos que era el grupo E, F y G, ¿cierto? El E para polvos conductivos, el F para polvos carbonáceos como carbón, negro de carbón, el carbón doméstico normal. El grupo G para polvos combustibles como harinas, granos, químicos, azúcar. Y el grupo 3, la clase 3, perdón, con el grupo 3A, unidad C, que eran fibras combustibles. Pero nos vamos a referir más a esta parte. Bien, veamos estos conceptos muy interesantes. Energía mínima de ignición, corriente mínima de ignición y la máxima abertura experimental segura, es el MES. Maximum Experimental Safe Gap. Entonces, ¿qué es la energía mínima de ignición? La energía mínima de ignición es esa energía que se produce por una descarga de una chispa, en este caso capacitiva, y que es capaz de inflamar una mezcla de una sustancia en el aire en el punto más favorable de inflamación de esa mezcla. ¿Sí? Esa es la energía mínima de ignición. La corriente mínima de ignición, entonces es algo similar, pero pues con la corriente. Entonces es esa descarga de una chispa, en este caso inductiva, que es capaz de inflamar una mezcla, una sustancia determinada en el punto más favorable para esa inflamación. Y aquí lo relacionamos, entonces, ese concepto que les acabo de dar sobre, o relacionado con la misma situación, pero con el metano. ¿Sí? Entonces, esa corriente mínima de ignición es una relación entre una sustancia y el metano. ¿Sí? Entonces va a ser adimensional. Entonces, lo repito, es la descarga de una chispa inductiva que es capaz de inflamar una mezcla en el punto más favorable de inflamabilidad de esa mezcla, de esa sustancia con el aire, con relación a la energía también, a la descarga de una chispa inductiva que sea capaz de inflamar la mezcla más favorable entre el metano y el aire. Eso sería. Y la máxima abertura experimental segunda, pues se refiere a cuando, digamos, dentro del equipo tenemos dos láminas paralelas, ¿sí? Se refiere a la abertura, la máxima abertura que puede existir para que la mezcla inflamable que está en una cámara no pase
a otra cámara. ¿Sí? Entonces, esos son conceptos básicos que tenemos que tener claros. Aquí ya estamos viendo unos valores de seguridad. Entonces, ¿qué tenemos? Los grupos que ya hablamos. O sea, ya estamos hablando aquí de clase 1, o sea, de accesivadores. Tenemos los grupos NEC, A, B, C, D, los grupos IS, que son 2A, 2B y 2C, ¿cierto? Y tenemos aquí la energía mínima de ignición, la corriente mínima de ignición y el MEX. O sea, la máxima abertura experimental segura. Bien, entonces aquí la energía mínima de ignición tiene que ser menor a 96 microjulios. ¿Sí? Para los grupos B y A. Para el grupo C, entonces tenemos que estar entre 250 y 96 microjulios. Y para el D, vamos a estar mayor a 250 microjulios. Para la corriente mínima de ignición, la relación que hay entre la sustancia y el metano para la corriente mínima de ignición. Sería para los grupos B o 12, sería menor a 0,40. Para el 2B o C sería entre 0,40 y 0,80. Y para el D o 2A sería mayor a 0,80. Y la abertura, digamos la máxima abertura experimental segura, entonces va a ser menor a 0,45 milímetros para el grupo 12, entre 0,45 y 0,75 milímetros para el grupo 2B y mayor a 0,75 milímetros para el grupo 2A. Bien, veamos ahora la temperatura de superficie. La temperatura de superficie está relacionada con la máxima temperatura que puede generar en un momento dado algún componente o un circuito dentro del equipo que estamos ingresando a la red clasificada. Entonces, vemos que hay un código de T1 a T6. En negrilla estamos viendo los códigos T1, T2, T3, T4, T5 y T6 exclusivamente, están en negrilla, y corresponden a la norma IS y a la norma NEC 505. ¿Cierto? Ahora hay otras variaciones que tiene T2, que tiene T3 y que tiene T4. Esas no las da la norma NEC 500. Entonces, ¿qué vemos acá? Que la T1 es 450 grados, a la máxima temperatura que puede generar una superficie del equipo, y la T6 es 85 grados centígrados. Acá vemos que la T2, que es de 300 grados en la IS y en la NEC 505, en la NEC 500 se va a dividir en A, la vamos a dividir en A, B, C y D. La T3 en A, B y C, y la T4 va a tener T4A. T4 y T4A. Entonces, esto es, ¿qué es mejor o no lo es? Entonces, simplemente es lo siguiente. Yo tengo una sustancia cuyo punto de ignición está en 165 grados centígrados. ¿Cierto? Y alguien llega con un equipo que tiene las certificaciones, que tiene, digamos, está calibrado y tiene unos datos que me indican que puede entrar a un área clasificada. Pero este 3, pues si este 3, pues quiere decir que va a generar 200 grados centígrados, ¿cierto? Y si las sustancias que yo tengo, esa sustancia tiene un punto de ignición de 165,
pues con ese equipo podríamos correr el riesgo de un incendio o una explosión. Entonces necesitaría un equipo de 4, ¿cierto? Para poder ingresar a esa área. Tiene que ser mínimo T4. Ahora, si tengo estas variaciones, entonces también podría ser un equipo T3C, porque estamos en 160 grados. No debo escoger sobre la misma temperatura, ¿sí? Porque es la misma temperatura de ignición. Siempre debo escoger por debajo. Entonces, esta parte de la temperatura es muy importante, porque a veces tenemos el equipo es para todos los grupos, etcétera, etcétera, pero tenemos el problema que para la temperatura no. Entonces está por encima de la temperatura de ignición de los productos o las sustancias que yo tengo. Entonces en ese caso pues no me va a servir. Bueno, aquí como información, como les decía, me quiero enfocar en gases y vapores. Entonces, la máxima temperatura de superficie para un grupo de polvos será E, F y G. Hablamos de 125 grados centígrados máximo. Y para el grupo de minas, o sea, el grupo 1, 150 grados centígrados. Ya veremos algunos sistemas para evitar chispas. Ahorita vamos a mirar los grupos o los métodos que hay para, digamos que un equipo se pueda clasificar. Entonces vamos a ver que hay envoltura antideflagrante, que hay encapsulamiento, que hay inmersión en aceite, que hay seguridad aumentada, que hay seguridad intrínseca, que hay rellenos turbulentos, etc. Hay diferentes mecanismos y codificaciones para esas medidas de control. Pero acá vamos a ver simplemente unos sistemas que hay para evitar las chispas o para disminuirlas a un punto tal que la chispa no genere la energía mínima de ignición necesaria para la inflamación, lo que esté por debajo. Entonces, por ejemplo, la seguridad intrínseca busca eso, que las chispas que se generen dentro del equipo no sean suficientes, no tengan la energía suficiente para que inflamen una mezcla inflamada. Bien, entonces hay algunos métodos. Entonces podemos colocar un diodo, podemos colocar un varistor o podemos colocar una resistencia. Entonces, yo tengo aquí mi circuito, ¿cierto? Aquí tengo la pila del equipo, acá está el circuito, acá está la carga, este es el circuito. El circuito está abierto cuando lo cerramos en este movimiento. Bueno, ahí este movimiento lo estoy dando bajo qué concepto. Estamos hablando de, digamos, la dirección del circuito técnica, ¿sí? Y hay una dirección del circuito real. Entonces la real es al contrario, ¿cierto? La técnica es así porque se facilita para los cálculos, para demostraciones, etc. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos un diodo. Lo digo simplemente porque de pronto alguien dice, no, esto no es en esa dirección, sino en esta dirección. Bien, simplemente tenemos aquí un diodo. El diodo se pone en antiparalelo a la carga, sea cual sea la carga. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo cierro el circuito, esto hace así, ¿cierto? Nunca va a hacer esto, porque el diodo solo va a permitir este movimiento. ¿Sí? Solo va a permitir este movimiento. Bien. Si lo que yo tengo aquí, esa carga que yo tengo aquí, me genera
campos electromagnéticos. Ya sabemos que la energía eléctrica me puede generar un campo magnético, y el campo magnético también, es decir, la energía eléctrica por inducción me puede generar un campo magnético. Y puede ocurrir también lo contrario, campo magnético generarme un campo eléctrico. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, el circuito está cerrado y este es el movimiento. Se abrió el circuito. Al abrir el circuito, si yo tengo un campo magnético, ahí puedo tener energía también, energía eléctrica. Y me va a aumentar aquí entonces la tensión. Y se podría en un momento dado generar aquí un arco o una chispa. Y normalmente los condensadores, los condensadores tienden a que se formen chispas al cerrar el circuito. Cuando voy a cerrar, se forma una chispa. Y las inductancias, cuando se abre el circuito, tiene que haber una chispa. Entonces, en ese sentido, voy a tener yo allí un problema, en este caso, con esa chispa que me podría generar la energía mínima de ignición y podríamos tener un incendio o una explosión. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando digamos, como esto está en antiparalelo a esa carga, es la dirección. En caso de que alguna energía vaya a salir de este elemento, de esta carga, por este lado no puede salir porque no lo permite el diodo. Entonces tiene que tomar esta dirección. Y va a ser aquí un circuito cerrado, simplemente. ¿Cierto? Y nos va a evitar la chispa aquí en el interruptor. El varistor, ¿cómo funciona? El varistor va a tener inicialmente una resistencia muy alta. Es decir, digamos, con una resistencia muy alta, entonces esto simplemente, el circuito se va a mover normalmente. ¿Sí? Porque el varistor estaría como un circuito abierto. Y entonces por aquí no va a pasar la corriente. Está abierto. Pero el varistor tiene la propiedad que en la medida que aumenta la tensión, la resistencia se disminuye. Pues entre mayor sea la tensión, la resistencia disminuye, por tanto se forma un circuito abierto. Entonces, esto está en esta forma, normal. Pero ¿qué pasa si se aumenta la tensión por algún motivo? Pues si se aumenta la tensión, como va a disminuir la resistencia, entonces la corriente va a pasar por el varistor, ¿sí? Y me va a proteger en este caso el circuito, el interruptor, ¿sí? Y no va a haber chispas aquí. O podemos también tener una resistencia. En caso de tener una resistencia, pues simplemente la resistencia, entre más alta sea la resistencia, pues va a ser un mejor control de la corriente. Pero entonces ahí tenemos que tener una equivalencia. ¿En qué sentido? En que la resistencia no sea tan alta, es decir, si es muy alta entonces no me va a funcionar bien la carga, ¿verdad? La tiene que permitir que funcione adecuadamente la carga, ¿sí? Lo más alto posible, pero que permita el adecuado funcionamiento de la carga. Esas son formas de evitar que se generen chispas, de mejorar las condiciones para que la energía mínima de ignición se mantenga por debajo. Bien, damos los grupos de aparatos. Entonces, hay grupos de aparatos 1 y grupos de aparatos 2.
Los grupos de aparatos 1 están relacionados con las minas y los grupos de aparatos 2 con la industria, pues, que no sean minas. En ese grupo de aparatos 2, pues tenemos, ya los vimos, tenemos el 2C, el 2B y el 2A, ¿cierto? El 2C relacionado con los grupos A y B, que ya los definimos hace un rato, el 2B con el grupo C y el 2A con el grupo D. Y recordamos que la sustancia representativa es el acetileno, el B el hidrógeno, el C el etileno, el etílico, el D el propano, la gasolina, la acetona, etanol, benceno, metanol, butano, etano. Ahora miramos el nivel de protección del equipo. EPL, o sea, Equipment Protection Level. Y acá que tenemos que identificar. Pues cuando aparece una G, quiere decir que es gas. Cuando aparece una D, es polvo, por dust. Cuando aparece una M, es minas, por mine. Y pueden ir acompañadas, o sea, yo puedo tener GA, GB, GC, puedo tener DA, DB, DC, MA, MB, MC. ¿Acorde con qué? Con esta codificación que tenemos aquí abajo. A, B y C. Entonces A nos habla con una protección muy alta, B una protección alta y C una protección aumentada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, la protección muy alta se refiere a que el equipo va a estar protegido incluso para dos fallos. Puede presentar un fallo o dos fallos simultáneos. ¿Sí? Y no se va a alterar la protección que tiene. Es decir, hay dos elementos que pueden fallar, va a haber un tercer elemento que va a cumplir esas funciones y no va a permitir que el equipo falle. El B es la protección alta. Entonces va a suceder lo mismo, pero con un solo fallo. No puede haber dos fallos simultáneos o no está diseñado para dos fallos simultáneos, sino para un fallo único y va a pasar lo mismo. Entonces hay un elemento que lo va a sustituir en caso que sea necesario. Y la protección aumentada no va a presentar, es decir, no tiene una seguridad redundante. Es decir, si algo falla, no hay algo que digamos, que lo cubra. Pero entonces, sí lo que hace es que apaga el equipo. Pues ante un fallo, lo que pasa es que el equipo deja de funcionar. Entonces, también una protección, pero quedamos sin el funcionamiento, pues, del equipo. Bueno, normalmente esta protección A es compatible, digamos, con la zona 0, la B con la zona 1 y la C con la zona 2. Entonces yo tengo un equipo GA, que es un equipo que puede estar en una zona 0. Yo tengo un equipo GB, es decir, que es un equipo para una zona 1, y el GC para una zona 2. Para el GA, pues si puede estar en la zona 0, pues también puede estar en la 1 y en la B, lógicamente. Y el B, pues también puede estar en la zona 2, va a estar en la 1 y en la 2. Bien. Entonces, bueno, acá teníamos el cuadro. No me acordaba que estaba. Entonces tenemos GA para zona 0, GB para zona 1, GC para zona 2. Modo de protección. Entonces yo puedo tener seguridad intrínseca y A. O sea, la I, entonces, digamos, GB para la zona 1. Puedo tener una inmersión en aceite, ¿cierto? Que está con la letra O, se define. Puedo tener una presurización, la letra P. Esa presurización está referida
como la presión positiva, es decir, va a evitar, esa presión interna va a evitar que la atmósfera explosiva ingrese. ¿Sí? Relleno pulverulento, es la Q. De relleno pulverulento puede ser polvo de vidrio, polvo de cuarzo, envolvente antidefragante D, seguridad aumentada E, encapsulado MB, por lo que estamos en una zona 1, por eso es B. Seguridad intrínseca 1B, ¿sí? IB, perdón, IB. Seguridad intrínseca siempre es I. A, B o C, se llama a indicar zona 0, 1 o 2. Acá precisamente estamos viendo ya protección GC, zona 2, seguridad intrínseca y C. Vemos también presurizado, B, encapsulado MC y especial para zonas 2, E. Esos son los niveles de protección acorde con la zona. Acá vemos el marcado de materiales en áreas clasificadas. Entonces, acorde con lo que vimos, ¿cómo interpretaríamos una etiqueta? Que es de este estilo. Entonces, este X simplemente me quiere decir que es para uso de atmósferas explosivas. Esta D me está diciendo que es una envoltura deflagrante, ¿cierto? Esa D. Pero ahí también podríamos tener una M de encapsulado, una P de presurizado, una Q de relleno pulverulento, una E de seguridad aumentada, ¿cierto? Entonces, eso podría ir aquí, me estaría dando esa indicación. Y A, entonces quiere decir que el material está asociado a seguridad intrínseca, la I. O podría tener IA, IB y C, ¿cierto? Acorde con la seguridad redundante que ya vi. A tener dos, es decir, para dos fallos a la vez, ¿cierto? La B, un fallo. Y la C, no hay fallos, pero el equipo se va a apagar. Bien, aquí este número en Romanos 2, pues me dice que es el grupo 2 que no se usan minas. Si se usaran minas, pues en vez de este 2 romano diría 1 romano, ¿cierto? Y acá está C, me indica que es el grupo de gas para acetileno y hidrógeno. Pero podría ser B, ¿cierto? Para etileno, etílico. Podría ser A, para propano, metanol, metano, benceno, etc. Y luego viene el código de la temperatura superficial, T5 en este caso. Este 5 en este caso es para 100 grados centígrados. Pero podría decir T6 para 85 grados centígrados. Podría decir T1 para 450 grados centígrados. T4 para 135 grados centígrados. Bien. Ahora miremos las etiquetas de los equipos que les había mostrado. Esos equipos los hemos visto en otros videos. Entonces ahí pueden ver también los videos que tengo en la lista de reproducción del riesgo químico, por ejemplo. Bueno, miremos esta etiqueta acá. Entonces, ¿qué me dice aquí? Clase 1. Aquí me dice grupo A, B, C y D. O sea, para todos los grupos. Etileno, hidrógeno, etileno, propano. A todos los grupos. Y la temperatura de superficie T4. Esa es la limitante. T4 es para 135 grados. Pues si yo tengo alguna sustancia cuya temperatura de ignición es es inferior a 135 grados, entonces no me serviría este equipo. Bien. Miremos, digamos, trae varias connotaciones, ¿sí? Acá tenemos otra que nos dice clase 1, zona 0, ¿sí? Grupo 2C y T4. Entonces, zona 0, grupo 2C,
Entonces sabemos que no es para minas y que está incluyendo acetileno e hidrógeno. Bien. Vamos aquí a otra situación. Entonces aquí me está diciendo simplemente que es para áreas clasificadas, que es con seguridad intrínseca, pero en este caso me está diciendo B, no A. Entonces al decirme B, me está diciendo que es para zona 1. No me sirve para zona 0. 2B, entonces me está diciendo que no es para minas, sino para industria. Y me está dando, digamos, el código B. Aquí los tendríamos 2A, 2B y 2C. Y T4, entonces me está indicando que es para 135 grados centígrados. ¿Sí? Acá tenemos otra situación que creo que es muy similar a lo que ya hemos visto, clase 1, clase, tenemos aquí, sí, clase 1, grupo A, B, C y D. También es clase 2, o sea que también también es para polvo. ¿Sí? Clase 2. Grupo E, F y G, que son los de polvos. Zona 0. Grupo 12, T4. Esta parte sí es igual a lo que ya vimos. Pero esta adicionalmente me está diciendo que sirve también para polvo. Cuando vamos a usar para polvo, no es el propósito de lo que yo quería decirles, pero cuando vamos a utilizar para polvo, tiene que decirlo el equipo. El equipo no lo dice, no me sirve para polvo. ¿Sí? Y hay unas condiciones especiales también. Bien, entonces esa es la forma de identificar, digamos, el grabado que tiene un equipo o la etiqueta. Ahora, siempre además de eso, tiene que estar adecuadamente calibrado. Ahora, a quien va a hacer las mediciones es a quien más le interesa cumplir con todo. Es que vamos a estar expuestos a una situación que podría terminar en un incendio o en una explosión. Entonces, el más interesado es el que está haciendo pues, las mediciones. Pero el HS del lugar debe estar al tanto. ¿Por qué? Porque a veces pasan estos casos que no, es decir, esa prueba de explosión, listo, esa prueba de explosión, pero no, hay unas limitantes, como en lo dieléctrico. Entonces tengo unos guantes dieléctricos, entonces no, son dieléctricos, pero no los puedo usar para todo, tengo que mirar si es 0, si es 1, si es 2, si es 3, si es 4. Me va a servir para 500 voltios o me va a servir para 36.400 voltios. Entonces, eso hay que saber. Y lo mismo pues con la etiqueta. ¿Qué grupos me está diciendo que sirve? ¿Cuál es la temperatura superficial? Entonces, esto era básicamente lo que quería contarles y espero pues que les sirva. Vemos que es un video donde he tratado de mostrar una forma pues muy general, porque toca así en estos videos que no pueden ser muy largos, pero creo que están los elementos para poder identificar, acorde con la clasificación de áreas, qué equipo puedo utilizar o no en una determinada área. Espero que les sirva este video y nos vemos en el próximo video.